El mito de Aracne es uno de los mitos más famosos de la mitología griega. De hecho, es uno de los que más suele aparecer en recopilaciones para niños, y puedo ver por qué. Tienes la parte más de los mitos sirven para explicar la naturaleza, explicando por qué las arañas tejen telas, y también tienes la parte más moral, con la típica lección del orgullo y no creerse mejor que los dioses. Y es un mito bastante sencillo de contar. Aracne era una joven con un increíble talento para tejer, tanto que retó a la diosa Atenea a una competición. Atenea acabó ganando y castigando a Aracne por su insolencia, convirtiéndola en una araña. Pero hay un problemita. El mito que os acabo de contar realmente no aparece en ninguna fuente clásica. Es una versión medio inventada, porque la versión original tiene algunos problemas que hacen que no acabe de encajar con esos mensajes que debía transmitir la mitología griega. Porque por muy popular que sea este mito hoy, solo hay un autor antiguo que lo cuenta con detalle, Ovidio. Y si sabéis algo de la relación de Ovidio con la mitología, creo que ya podéis empezar a ver por dónde van las cosas. Ovidio cuenta la historia en las Metamorfosis, y siendo un autor romano, la diosa involucrada es Minerva, pero en este caso significa prácticamente lo mismo que Atenea. Así que aunque voy a usar los nombres griegos, que sepáis que siempre que esté hablando de la obra de Ovidio, debería estar usando los romanos. Y esta es la historia que Ovidio cuenta. En Focea vivía una joven llamada Aracne. No era nada parecido a una noble. Su padre se dedicaba a teñir tela, pero a pesar de sus humildes orígenes, pronto se ganó la fama por su gran habilidad para tejer. Era tan hábil que las propias ninfas iban a la ciudad a verla, porque ya no solo era que las piezas acabadas fueran increíbles, sino que solo verla trabajar era un espectáculo. Y la gente solía decir que parecía que la había enseñado la diosa Atenea, cosa que Aracne odiaba, y no solo negaba que la hubiera enseñado Atenea, sino que decía que podría competir con la diosa. Atenea escuchó esto y fue a verla disfrazada de anciana. Le dijo a Aracne que aunque no había ningún problema en decir que era mejor que el resto de los mortales, no debería haberse atrevido a decir que era mejor que los dioses, y que si se arrepentía Atenea seguro que la perdonaría. A lo que Aracne respondió diciéndole que no le servía de nada los consejos de una vieja y preguntándole qué hacía Atenea que no venía a enfrentarse con ella. Así que Atenea se quitó el disfraz. Y después de que Aracne le diera un mini ataque de pánico, rápidamente recuperó la confianza de que podía ganar a Atenea. Así que prepararon los telares y se pusieron a trabajar. Atenea tejió una imagen de su competición contra Poseidón por la ciudad de Atenas, siendo juzgada por los otros dioses, con Zeus en el centro. Además, en las 4 esquinas bordó a mortales que fueron transformados como castigo por ofender a los dioses. Pero Aracne tejió todos los amoríos de los dioses en los que pudo pensar, no solo los de Zeus, sino también de Poseidón, Apolo, Dionisio e incluso uno de Cronos. Y la mayoría de veces estaban transformados en cosas extrañas. Pero a pesar de que la temática ridiculizaba a los dioses, lo había hecho con una gran habilidad, tanta que cuando Atenea vio el tapiz, lo que sintió fue envidia. Y cabreada por lo que Aracne había decidido representar, rompió el tapiz y golpeó a Aracne en la cabeza con su lanzadera. Aracne no se tomó esto muy bien e intentó ahorcarse, lo que hizo que Atenea volviera a sentir compasión y decidiera salvarla convirtiéndola en una araña. Aunque esto seguía siendo una especie de castigo, ya que le había quitado su humanidad. Y esta es la historia que cuenta Ovidio, y el detalle que la hace tan rara es el hecho de que Atenea sintiera envidia de Aracne, implicando que la lección de los humanos no pueden superar a los dioses no es cierta. Aracne es capaz de igualar e incluso superar a Atenea. Aunque se considera que Atenea gana, no lo hace por su habilidad, sino a base de fuerza física. No deberías compararte con los dioses porque sea imposible que un mortal los iguale, sino porque son físicamente más fuertes que tú y pueden destruir aquello de lo que estás orgulloso. Lo que nos devuelve a quién escribió esta historia, Ovidio. Porque si conocéis el contexto en el que escribía Ovidio, esta historia empieza a parecer un tanto autobiográfica. Y si sois de los que no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo, Ovidio vivió a principios del siglo I después de Cristo. Y de alguna forma se las apañó para ser personalmente desterrado por el emperador Augusto. ¿Por qué pasó esto? Es algo de lo que no podemos estar seguros, porque la mayoría de la información que tenemos sobre el asunto es la que Ovidio nos dio, y siendo un poeta no es que fuera súper claro. Pero el caso es que no tenía mucho cariño a figuras de autoridad que tenían tanto poder que podían desterrarte para siempre sin ni siquiera preguntárselo al Senado, lo que suele traducirse en que sus dioses suelen ser mucho más crueles que en sus representaciones más tradicionales. Donde se ve esto muy bien es en cómo cuenta la historia de Perseo y Medusa, porque hace que Medusa sea una mujer que sufre tanto a manos de Poseidón como de Atenea, y esta, no contenta con convertirla en un monstruo, también ayuda a que le corten la cabeza. Así que Ovidio no tenía ningún problema cambiando los mitos según le parecía a él. Y el caso de Aracne es muy interesante dentro de la obra de Ovidio, porque es muy fácil ver cómo Aracne es un personaje paralelo a Ovidio.
lo que representa en su tapiz es precisamente el tema del libro que Ovidio estaba escribiendo, las Metamorfosis, y por su actitud más libertina ante los poderes que ordenan el mundo, es castigada. Lo que de nuevo recuerda a Ovidio, que dice que una de las razones por las que fue desterrado fue un poema, que se cree que fue la Ars Amatoria, básicamente un libro sobre cómo ligar, que promovía una conducta que no le hizo mucha gracia, o justo. Hay muchos análisis de cómo exactamente el mito de Aracne que Ovidio relata refleja las opiniones del propio autor sobre su arte y su relación con el poder, porque tampoco es que sea tan sencillo como puede parecer. Hay referencias a cómo el orgullo de Aracne le viene de ser joven y no querer escuchar los consejos de sus mayores, porque si hubiera escuchado a Atenea cuando estaba disfrazada de anciana, independientemente de su talento, no habría acabado convertida en araña. También está dónde encaja esta historia dentro del libro de las Metamorfosis, porque llega justo después de otro mito sobre una competición entre mortales y dioses, en el que las musas compiten contra las hijas de Piero. Lo curioso es que las musas ganan, cantando también sobre una transgresión de los dioses. En este caso, el secuestro de Perséfone, y Ovidio no deja espacio para ambigüedades, es un secuestro. No es solo que Hades no pida permiso a Zeus antes de secuestrarla, como sucede en el himno homérico, es que hay una ninfa que intenta pararlo y le dice que no cuesta tanto preguntar y que podría haberse casado con Perséfone sin necesidad de que ella estuviera aterrada. Y Hades pasa completamente de esta ninfa, pero las musas ganan. El hecho de que esta historia se ponga justo antes de la de Aracne, y de hecho es oír esta historia lo que hace que Atenea recuerde a Aracne, hace que el mito de Aracne se interprete como Ovidio diciendo que sí que hay una forma de criticar el poder con el arte, porque la canción de las musas también incluye escenas que contrastan con el abuso de Hades. Hablan de cómo Tifón fue derrotado y presentan a Zeus como un padre y juez justo, al que realmente le importaba la felicidad de Deméter. Aquí Deméter hace que la tierra sea infértil y destruye las cosechas porque está triste de que hayan raptado a su hija, no porque esté enfadada con Zeus. Los detalles son muy diferentes a los del himno homérico. Con este contexto, se podría argumentar que el error de Aracne fue no incluir ningún contraste a la vergüenza de los dioses en su obra, y por eso acabó siendo víctima de la ira divina. Esto volvería a encajar con la visión que Ovidio tiene de su propio arte, viéndolo más parecido a lo que hicieron las musas, contrastando todas las injusticias que cometieron los dioses con actos más benévolos, o al menos justos. Pero más allá de las interpretaciones que se le puedan dar, parece estar muy claro que Ovidio estaba usando el mito para lo que él quería. Y como ya habéis visto con el ejemplo de Medusa o con el de Hades y Perséfone, a Ovidio no le importaba cambiar los mitos para encajarlos dentro de su propia narrativa. Lo que hace que surja la pregunta de cómo era el mito de Aracne antes de Ovidio, lo cual es un pelín difícil de responder porque no parece haber sido un mito muy popular. El único que da detalles es Ovidio. No encontramos ninguna representación visual del mito en la cerámica y antes de las Metamorfosis solo encontramos menciones a la idea de que Atenea odiaba las arañas, lo que al menos nos dice que Atenea tenía alguna relación con las arañas y que Ovidio no se lo inventó todo. Ahora, he podido encontrar otra versión del mito de Aracne muy diferente a la de Ovidio, pero está en un lugar bastante extraño. Básicamente, es una nota al margen en un tratado de animales venenosos, y no estoy segura de cuándo se habría escrito esa nota, pero hace mención a una historia que escribió un hombre que puede que hubiese vivido entre los siglos III y IV a.C. Repito, puede. Es muy difícil saber cuándo exactamente esta historia sería conocida. Y de nuevo, es una nota al margen de un texto, así que no hay demasiados detalles. Pero cuenta la única otra versión del mito de Aracne que tenemos, que esta vez sucede en Ática y probablemente en Atenas. Aquí Aracne tenía un hermano llamado Falange, y los dos eran favoritos de la diosa Atenea. A Aracne le enseñó cómo tejer, y a Falange le enseñó el arte de las armas. Pero los dos hermanos se querían un poco demasiado, si entendéis lo que quiero decir, cosa que cabreó a Atenea, que convirtió a los dos en arañas como castigo, animales que serían devorados por sus hijos. Como veis, esta historia, que puede que sea más antigua que la de Ovidio, es muy diferente. No incluye ninguna competición, y la cosa por la que se castiga a Aracne no tiene que ver con el orgullo, sino con una transgresión muy diferente. Por cierto, la razón por la que se escribe esta nota es porque el libro en el que está escrita estaba hablando sobre Falangion, que eran un tipo de arañas venenosas, así que estaba explicando el origen mítico de la palabra. Y aunque normalmente Arachnis se podía usar para hablar de todas las arañas en general, a veces se hacía una distinción con Falangia, que eran las arañas venenosas, por lo que el hermano que había aprendido a usar las armas era el que estaba asociado con las arañas que tenían veneno. Es posible que Ovidio conociera esta historia, pero si lo hacía, incluyó bastante poco de esto en su versión. No podemos saber si había otra versión más parecida a la de Ovidio y que fuera esa en la que se basó.
Basándonos en el resto de la mitología y en este tipo de historias, se podría argumentar que originalmente Atenea ganaba la competición y que no había todo esto del tapiz de Aracne mostrando las metamorfosis de los dioses. Pero realmente no podemos saber si existía esa competición entre Aracne y Atenea antes de Ovidio, porque esas menciones de que Atenea odiaba las arañas funcionan igual de bien con el mito de Falange. Es muy difícil saber exactamente qué decidió añadir o cambiar Ovidio, así que no se puede saber cómo era percibido el mito de Aracne en la antigüedad, si realmente se consideraba que era capaz de igualar e incluso superar a Atenea, o si se consideraba una joven orgullosa a la que se castigó de forma justa, o si realmente no se creía que compitiera con Atenea y su mito tenía que ver con su relación con su hermano. O puede que realmente ni siquiera fuera un mito tan conocido, pero gracias a Ovidio, ahora es uno de los más incluidos en las colecciones de mitos, aunque la mayoría de ellas suelen omitir todo el contexto de la relación del arte y el poder y el papel del artista en todo esto.